Como muchos de nosotros sabemos, durante muchos años, lamentablemente, la memoria ha sido un tema de estudio. ¿Esto qué significa? Que siempre hemos estado mencionando sobre el pensamiento, la memoria, el cerebro, ¿no? Ha sido todo un misterio, pero la ciencia en estos últimos años nos ha demostrado, por ende, en convertirse en una de las características de avanzada investigación que hemos tenido y por ende mucha investigación ha hecho que tengamos una comparación a la memoria con, ojo, con el tema que es importante no olvidar, con una computadora, ¿no? Entonces, aquí les pongo un ejemplo que valgan verdades, es muy interesante tomar en cuenta aquí, porque nos vamos a dar cuenta en cómo ha ido evolucionando la memoria. Entonces, tú puedes ver acá en imágenes la parte de una computadora de escritorio que es un monitor, un teclado, un CPU, ¿no? Y ves ahí cómo se va a ir desarrollando. Entonces, a esto hoy la psicología lo ha tornado en una comparación, podríamos decir, en torno a una computadora. Por ejemplo, en una computadora tú registras, acá vemos un señor que está registrando, ¿no? Una información y esta información va a ir directamente al CPU, se va a guardar en el CPU. En este CPU nosotros lo conocemos como el famoso almacenamiento. Entonces, todos los registros que nosotros tenemos y que son tan importantes, por si acaso, tomando en cuenta el desarrollo principal y primordial en nuestra vida, se va almacenando. Entonces, ese almacenamiento en el tema de la computadora sería como un CPU. Luego de ello, nosotros vamos a tener que recuperar dicha información. Nuestra vida pues está llena de informaciones dichas de esta manera. Estas van a necesitar ser evocadas en un momento de recuerdo. Entonces, esto de aquí, el almacenamiento es donde se guarda la información para el futuro y el teclado pues es el inicio de la información en registro y el monitor sería pues la evocación de la información, cómo yo traigo al recuerdo dicha información y cómo llega a mí y de qué manera está llegando, de qué forma se aprecia bastante este proceso, que valgan verdades, es importante tomar en cuenta. Lo digo porque nosotros vamos a entender que esto nos ayuda a poder comprender, entender cómo vamos a registrar dicha información. Entonces, tú te vas a dar cuenta en cómo se va a ir recordando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tipo de evocaciones. Evocar significa traer al recuerdo. Entonces, una de ellas tiene que ver justo con una evocación voluntaria. Es algo que yo hago el esfuerzo de traer a mi mente cuando digo, "Pues yo sé, yo conozco, no me olvido, profe". Entonces, ¿eso qué significa? Que es un momento muy importante que nosotros tratamos de hacer el esfuerzo para poder recordar. Pero también tenemos la evocación involuntaria, y esta involuntaria se caracteriza de tres maneras: semejanza, contraste y continuidad. Todo esto está relacionado ¿con qué? Con la asociación que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá tengo una naranja. Entonces, la naranja yo lo asocio, si es de color naranja, es naranja. Pero si yo tengo por acá esta característica, este tipo de fruta, ¿conoces o no este tipo de fruta? ¿Lo conoces? Esta es una chirimoya. Entonces, si yo evoco y digo, esas características son semejantes a una chirimoya. Pero yo te digo que no es una chirimoya.
Esto es una guanábana, una guanábana. Entonces, pareciera que sería chirimoya, pero no lo es. Yo tengo acá esto. ¿Qué sería? Viendo la forma, las características, una manzana. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy evocando, estoy trayendo al recuerdo algunas características que he aprendido durante el proceso de mi vida. Entonces, esto van a ser de forma involuntaria, porque yo voy a asociar, voy a hacer contraste y voy a decir, si uno más dos, ¿qué sigue? Tres, pues, ¿por qué? Porque voy a darle continuidad a las cosas. Luego de esto, hay que entender que nuestro cerebro también va a tener un reconocimiento. Recordaremos a personas que no han estado con nosotros, ya no lo están y han estado en su momento. Otro, el tema de localización. ¿Ves la imagen de esa joven, de esa señorita? Ella ya tiene un aproximado de 32 años. En el 2008, el 15 de agosto, tuvo la oportunidad de experimentar su primer amor, por ejemplo, acá. Se enamoró y él lo recuerda con mucho cariño en la playa de la Herradura. ¿Esto qué significa? Está localizando, está asociando dicho recuerdo de hace aproximadamente unos 17 años. Esto nos muestra una vez más cómo el cerebro va asociando dichas actividades. Entonces nosotros nos fijamos y esto es el almacenamiento. Ahí están las fases, cómo vamos a ir avanzando. Richard Atkinson y Richard Schrieffer en el año 1968 nos van a mencionar de tres tipos de memoria que tú no debes olvidar. Tenemos la memoria sensorial. Es una memoria que te comento que se va a dar de 1 a 5 segundos. Eso no te olvides. De 1 a 5 segundos. Es estimulado a través del ambiente. Es una memoria que es exclusivamente de los sentidos y acá vas a encontrar, por ejemplo, los colores, las formas, el contraste, por ejemplo, la forma en cómo se da esta mandarina, en cómo se desarrolla. Entonces, los sonidos, por ejemplo, tan intensos o los agudos. Un sonido. Entonces, ¿qué es un sonido muy agudo? Entonces, nosotros vamos asociando, recordando. También dentro de esta característica está la palabra áctica, que es la textura, la temperatura. Me quemé, profesor. Entonces, olfativa, el olor. Por ejemplo, esta guayábana. Yo lo huelo. Mira, tiene un olor peculiar. Entonces, los sabores. Aquí va a entrar bastante los sentidos. Es los receptores. Entonces, en esta memoria sensorial, todo lo que nosotros vamos a recordar lo vamos a asociar. Siempre va a haber una asociación. Luego tenemos una memoria a corto plazo, entre 7 a 2. Esta memoria a corto plazo va a ser entre 15 a 30 segundos. ¿Por qué? Porque aquí va a depender en cómo yo repaso. Por eso es importante cuando tú das un examen, sea cual fuera, necesitas siempre repasar previamente. Ojo, lo malo está que hay muchos adolescentes y jóvenes que repasan su examen a última hora. Eso realmente no te va a ayudar, te lo digo. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es presionarte y no estamos aprendiendo que debemos tener un hábito de estudio. Si yo el día de hoy estoy brindando dicha información, tú tienes que repasar esta información luego.
para que cuando llegue el examen no estés pendiente y preocupado y estresado, y acá viene la palabra estresado, en donde digas, no sé, no me he aprendido. ¿Por qué? Porque la memoria lo que va a hacer es, en vez de ayudarte, va a estresarse y te va a limitar a que tú puedas obtener dicha información. Entonces, para eso, yo necesito hacer estrategias, como por ejemplo el tema de la atención, el repaso, el ensayo. Tengo que recuperar. Por eso, muchas veces yo necesito que todo lo que he aprendido se convierta en una memoria a largo plazo. Profesor, ¿de qué tipo de memoria me está hablando usted? Memoria a largo plazo. Esto me parece netamente alucinante, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque la memoria a largo plazo tiene una duración ilimitada, pero también tiene una capacidad ilimitada. ¿Por qué? Porque va a haber dos tipos de memoria a largo plazo: la explicativa o declarativa y la implícita que no se declara. La explicativa tiene que ver muchas veces con nuestra memoria semántica. Y tú me dirás, ¿qué es esto? Significa, o nuestra memoria episódica, que tiene que ver justo por episodios, recordamos cosas, traumas, momentos que puede ser que para nosotros ha sido muy difícil y que necesitamos recordar, evocar, y a veces tratamos de olvidarlo y dejarlo atrás. Pero el problema no es que debamos escapar de dichos episodios, sino al contrario, aprender de ellos y enfrentarnos a ellos, que eso es lo importante. También tenemos una memoria implícita, que muchas veces es procedimental, que significa que está en nuestro cerebro, la forma en cómo nosotros trabajamos, o esa memoria emocional, que veo un perro, empiezo a llorar, lloro, lloro, lloro. Y eso puede ser que hace muchos años atrás, cuando eras niño o niña, un perro te mordió. Y justo color negro, justo de un tamaño grande, justo con una cola corta. Entonces, le vas viendo, le vas asociando episodios emocionales. Hay muchas personas que van a traer, van a evocar recuerdos desagradables. Entonces, Richard Atkinson y Richard S. Shifrin en 1968 nos van a mencionar sobre este tema. Este es un enfoque moral o modélico, por si acaso. Ya tenemos el enfoque, de ahí tenemos que ver el olvido. El olvido es una falla de la codificación, lo que está faltando en nuestra vida. Entonces hay una falla del almacenamiento, ese es el olvido, la información a corto plazo no pasa a largo plazo, se queda ahí y eso es un problema. A esto nosotros lo conocemos en psicología, un decaimiento de la huella. ¿Qué sucede con eso? A veces en nuestra memoria a largo plazo hay una información que se aprende, pero hay una interferencia. Puede ser una interferencia proactiva, en donde el nuevo material no se puede recordar. Hay un material antiguo que interfiere en nuestra memoria. Yo he aprendido así y nadie me va a decir nada. Entonces me es difícil aprender. O tenemos un material antiguo que no se puede recordar porque el material nuevo ha interferido. Yo no me acuerdo lo nuevo, lo antiguo. Y yo recuerdo que sabía. Entonces, eso se llama retroactiva y el otro es proactiva. Hay un tema también de represión. ¿Por qué? Te pongo así, hace años en la escuela, le pones, no lo conozco. ¿Lo conoces? No las conozco, mamá, mamá, pero te están saludando. Te pueden decir así, mamá, te están saludando. Te están saludando, mamá. Y mi mamá no te va a decir nada. ¿Por qué? Porque en algún momento, hace años en la escuela, lo hacían bullying.
Entonces es una represión y ella no quiere recordar eso. Entonces ella reprime todo recuerdo que le hace daño. Entonces también hay ese tipo de olvido, por supuesto. Hay anomalías en la memoria. ¿Esto qué significa? Disculpen, es anomalías, ¿no? De la memoria. Por ejemplo, tú vas a encontrar aquí que tenemos la famosa amnesia. Esta amnesia se va a desarrollar como una anterrograda. ¿Esto qué significa? Que aquí nosotros no recordamos. Puede ser un recuerdo parcial o también un recuerdo total. También tenemos aquí lo que nosotros conocemos como hipermencia. Entonces, es donde recuerdo lo más mínimo, como el acceso al lugar, la cantidad de lunares que tiene una persona, la cantidad de alverjita que hay en el arroz. Profe, me han llevado a mí por el bus, en el bus, se ha demorado una hora. Y yo durante esa hora de trayecto de mi escuela o donde yo estoy estudiando el trabajo, veo cuántos perros ha habido. Entonces, eso es una hipernesia. Número de cabellos. Yo recuerdo el momento que yo te conocí. Entonces, eso ya es una hipernesia, son anomalías. Pero también tenemos lo que se llama la paramnesia, que es el fenómeno de lo ya visto, el déjà vu. No sé, yo recuerdo esto. Yo recuerdo que el profesor Escalante hace un tiempo ha explicado esto. No, esto es igualito. Y entonces se llama déjà vu. No sé si a ustedes les habrá pasado. Deja tu comentario por si acaso. O si no, el jamás vu. O fenómeno de jamás visto. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Te conozco? ¿Yo te conozco a ti? No, yo no te conozco. Entonces, eso se llama jamás vu. Fenómeno de lo no, de lo jamás visto. Hoy quiero compartir contigo algunas preguntas que van a ser importantes también para nuestro examen durante este mes que vamos a tener. Y lo vamos a trabajar en estos minutos. Ya estemos atentos. Por ejemplo, al escuchar perturbados mentales, creen escuchar voces del Avermo que les mandan realizar rituales cruentos. ¿Esto qué es? Si nos damos cuenta, no puede ser una ilusión. Una ilusión es algo, ¿no?, que podría darse, ¿no?, de una manera muy, podríamos tomar en cuenta aquí, ¿qué es una ilusión? Una ilusión, pues, algo muy interesante y que, este, no tiene nada que ver con ello, ¿no? Entonces mayormente una ilusión es una percepción errónea de la realidad, ¿no? O una esperanza, un deseo, ¿no? Que se podría dar en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos ilusiones ópticas, como por ejemplo ver una línea que parece curvada, pero no es, o una ilusión auditiva, o oír un sonido que no existe y yo creo que está existiendo. Entonces, eso podría ser una ilusión. Y cuando yo menciono, ojo, una alucinación, ya entonces ahí ya va cambiando las cosas, porque tenemos la famosa ósmica. ¿Y qué es la famosa ósmica? Ya para que tú también puedas conocer. Esto mayormente se da cuando hay tratamientos, un tema de psicosis. ¿Y qué cosa significa? Alucinaciones pueden tener causas que no deben muchas veces dar o no se dan, en otras palabras,
a una enfermedad subyacente que ya podría darse. Por ejemplo, podríamos decir que se da también en la psicosis. ¿Y qué es la psicosis? La psicosis es cuando es un trastorno mental, muchas veces que se caracteriza por una desconexión de la realidad. Y los síntomas, pues, es trastorno del pensamiento, alucinación acústica, el miedo. Pero también tenemos que se puede dar alucinaciones cuando hay un paciente que tiene un trastorno que afecta la capacidad de pensar, por ejemplo, sentir, comportarse de manera lúcida, que es una persona que tuviera esquizofrenia. Por ejemplo, acá se va a dar la paranoia, ¿no? Trastorno del pensamiento, a las alucinaciones acústicas. Pero también tenemos alucinaciones alcohólicas, te comento, y eso es importante que tú lo conozcas. Es una percepción de un objeto o fenómeno que no está presente, pero que se da, podría darse. Ahí tenemos el famoso término, también importante, el delirium tremens. Son síntomas, pues, muchas veces agudos, que se da pues, por la abstinencia del alcohol, tales como temblores, confusión, ¿no? Alucinaciones. Y ahí tenemos el trastorno depresivo mayor, que también procede de alucinaciones, ¿no? Es un trastorno, pues, mental, ¿no? Que se caracteriza por la depresión, la persistencia o pérdida del interés de actividades, ¿no? Un sueño agitado, despertar, temprano, alucinaciones que se pueden dar durante todo este tiempo. Tenemos, por ejemplo, las gustativas, justo les comentaba a ustedes, o las olfativas y táctiles. Percibir algo con el entonces, no provoca alucinaciones, por ejemplo. Pirexias, no dormir varias noches seguidas, fatiga extrema, creencias religiosas. Entonces, las creencias religiosas, pues, es eso, ¿no? Sería acá, es lo que no provoca. Anselmo viaja a Italia, visita el circo romano y recuerda que ya estuvo ahí, aún cuando no viajó a Europa. ¿Cuál sería? La paragnesia, ¿no? Entonces ahí sería el déjà vu, ¿no? Si tú te das cuenta, no sé si quieres, no vamos por acá, sería pues la paragnesia. Voy completando un rompecabezas a través del principio de la aproximación, ¿no? Entonces, lo que busco yo es la constancia, la continuidad. La continuidad sería aquí. Entonces, lo que hace la psicología es aproximarnos a través de la memoria a que tengamos estas herramientas que van a ser necesarias para valernos por sí mismos. Eso sería el trabajo que nosotros debemos entender. Gracias al respecto.